Muy buenos días. El día de hoy el equipo número 1 les va a hablar acerca del registro fósil de una forma muy breve. Para comenzar tenemos que definir qué son los fósiles. La palabra fósil proviene del latín que significa aquello que fue excavado. Pero para una definición más formal tenemos que los fósiles son aquellos restos biológicos que han sido petrificados a través del tiempo por procesos químicos y geológicos y que se encuentran en depósitos sedimentarios de la corteza terrestre. En la imagen de la izquierda tenemos un conjunto de fósiles o, como los paleontólogos le dicen, yacimiento fosilífero. En este caso se trata de fósiles de estromatolitos, que es la forma de vida más antigua que actual se conoce, y al lado de la derecha, tenemos reconstrucciones de animales que han sido formadas a partir de fósiles encontrados en Trelew, Argentina, y que actualmente son exhibidas en el Museo del MEF. ¿Quién estudia los fósiles? Pues la paleontología, ¿no? Como ya sabemos. Y ahora, ¿cuál es la relación que existe entre las rocas sedimentarias y los fósiles? Como sabemos, esto está intrínsecamente relacionado a la petrología de estas rocas, pues como su nombre lo dice, están formadas por sedimentos, es decir, capas, depósitos. Estos se forman a partir del desgaste de otras rocas y de procesos químicos y físicos que intervienen en que se vayan depositando en capas. Y aquí es donde podemos encontrar los fósiles, porque los organismos que mueren y dejan sus restos se van a esos depósitos, se quedan en esos depósitos y son cubiertos por los demás depósitos en el proceso de la formación de la roca. Entonces, una vez que culmina el proceso el proceso petrológico de esta roca, se dice que el organismo ha quedado preservado como un fósil. Aquí tenemos un claro ejemplo, que es en el desierto occidental de Egipto, el conocido Valle de las Ballenas, donde se encontraron arqueocetos que, como vemos, se encuentran también en la capa superior de la corteza, que en este caso sí excavaron, pero no excavaron tanto para encontrarlos. Y del otro lado tenemos al Grand Canyon National Park, que aquí en este sitio vemos cómo se ve la estratificación de las rocas, cómo se ve cada capa. Y aquí en este lugar se han encontrado numerosos fósiles de invertebrados, de vertebrados y de plantas. Muy bien, ahora seguimos a definir qué es el registro fósil. El registro fósil son todos los hallazgos, toda la evidencia que apoya la teoría de la evolución, y esto es una necesidad para los biólogos. ¿Por qué? Porque esto nos ha permitido conocer la biodiversidad en la Tierra a escalas de tiempo geológico, cómo fue, en qué clima vivían, en qué hábitat se encontraban, y esto nos ayuda a comprender los procesos ecológicos y evolutivos que existen actualmente, así como las extinciones que sucedieron y en la que estamos viviendo en la actualidad. Aquí presentamos en la imagen un fósil que dilucidó información acerca de los ungulados ancestrales. Entonces, el registro fósil es sumamente útil para nosotros y para poder encontrar cómo fueron las formas de vida anteriormente y comprender la evolución de los organismos vivos. Paleocomunidades y reconstrucción de los antiguos ecosistemas. Primeramente es importante definir qué es paleoecología. Paleoecología se define como el estudio de la interacción entre la vida y su entorno en lugares y momentos del pasado geológico. Los estudios paleoecológicos se basan en una serie de datos que aportan varias disciplinas como la ecología, tafonomía, morfología funcional, sedimentología, geoquímica, entre otras cosas. Y de igual manera, en la naturaleza podemos encontrar varios parámetros relacionados con el desarrollo y distribución de los seres vivos, como lo es la tolerancia a fluctuaciones que los organismos presentan, la temperatura, salinidad, los nutrientes y el sustrato. Adaptación. Otro componente importante en la paleoecología es la adaptación. Esto es la forma en la que los organismos se adecuan al ambiente. Cuando ocurren modificaciones que se transmiten en generaciones, la adaptación adquiere un relieve evolutivo. Por ejemplo, la vejiga natatoria de los peces que les sirve para flotar se deriva de los pulmones que tenían algunos peces ancestrales que vivían en aguas poco oxigenadas. Entonces,
Así, para lograr distinguir las adaptaciones de los organismos, es necesario realizar estudios de morfología funcional, lo cual esta herramienta es muy útil para organismos del pasado que no tienen formas emparentadas en la actualidad. Y como vemos, en paleoecología es difícil obtener datos completos de antiguas biocenosis debido a que hay muchos factores que atentan contra su preservación. Por ejemplo, cuando surge un nuevo hábitat existen organismos oportunistas y en estos nuevos ecosistemas que son aún inestables predominan organismos que son denominados R-estrategas. Pero si dicho ecosistema supera la inestabilidad, entra en un equilibrio y se hacen más estables y así perduran más en el tiempo geológico, y a estos organismos se les denomina K-estrategas. Y ahora bien, tenemos a la tectónica de placas, biogeografía y paleoclimas, que estos también tienen una estrecha relación con lo que es el registro fósil. Primeramente, observemos la imagen que tenemos aquí a la derecha. En esta imagen se presenta la deriva continental. La deriva continental tiene sus fundamentos en la teoría de la tectónica de placas, y esta consiste en la formación, movimiento, interacción y destrucción de las subunidades o placas que componen la litosfera, lo cual implica, entre otras muchas cosas, la generación y o pérdida de la corteza terrestre. Estos sucesos fueron claros moderadores de la distribución geográfica de los organismos. ¿Por qué? Porque estos jugaron más que nada un papel como factores promotores de dispersión o bien como barreras que impidieron la migración, por lo cual estos procesos intervienen en el surgimiento de nuevas especies y en la extinción de otras. Por lo tanto, tenemos que la distribución geográfica de los seres vivos del pasado ha sido uno de los argumentos y siempre va a ser uno de los argumentos más fuertes para poder sustentar lo que es la teoría de la deriva continental. Y finalmente, para el estudio de variaciones climáticas se toman en cuenta, en el caso de ecosistemas marinos, las fluctuaciones térmicas en los océanos deducidas en fósiles marinos, como en este caso en microfósiles como los foraminíferos. En ellos se han analizado isótopos de oxígeno y de carbono de su esqueleto, ya que estos son indicadores de las variaciones de temperaturas. En el caso de los ecosistemas terrestres, la temperatura y la humedad pueden ser inferidos para los ambientes terrestres de una forma sencilla, como utilizando la forma y el tamaño de las hojas fósiles, así como la densidad de estomas que está presente. El papel de las extinciones masivas. Hay un conjunto de importantes episodios de la historia de la vida que han sido marcados por extinciones masivas. Se reconocen muchos motivos de extinciones masivas, pero se distinguen solamente 6 principales que marcan importantes divisiones en la tabla geocronológica, que estos son el periodo ordovícico, el devónico, pérmico, triásico y cretácico, y cada una de ellas afectó el 30% o más de la biota terrestre. La extinción del ordovícico se le atribuye a las glaciaciones que hicieron descender la temperatura de los mares. La extinción del devónico, causada por glaciaciones y consecuente descenso del nivel del mar, con la desaparición de las plataformas continentales, afectó a organismos marinos. La extinción más severa fue el pérmico, que trajo subducción y levantamiento de placas de la corteza terrestre, que provocó un vulcanismo extendido. Y a finales del Triásico, Pangea se fragmenta y se dan fenómenos de volcanismo en la zona central de Pangea. Y la última gran extinción fue el Cretácico. Su causa fue la caída de grandes cuerpos extraterrestres y vulcanismo. La relación entre las filogenias moleculares y el registro fósil. Durante las 2 últimas décadas se han desarrollado nuevas herramientas para estudiar la diversificación de las especies vivas a través de filogenias moleculares. Sin embargo, al comparar dichas filogenias con el registro fósil, queda claro que hay límites en las inferencias que se pueden hacer a partir de estas herramientas. ¿Y por qué hay conflictos entre las filogenias moleculares y el registro fósil? La diversidad que nosotros podemos observar es la consecuencia del balance a largo plazo de la especiación y la extinción de especies, y las herramientas moleculares infieren este índice de diversificación neta, pero no pueden calcular el índice de diversificación actual o pasado. Es por esto
que para hacer inferencias en el origen evolutivo de las especies es necesario integrar la información obtenida en el registro fósil y de las herramientas moleculares. El registro fósil en el estado de Sonora. El estado de Sonora tiene una gran cantidad de estudios dirigidos a la paleobiología, debido a que su ubicación geográfica es importante para conocer el estado de la biodiversidad en eventos como el Gran Intercambio Biótico Americano. Algunos de los fósiles que se pueden encontrar en Sonora son por ejemplo los estromatolitos, como los que se pueden observar en la imagen de la izquierda, los cuales fueron encontrados en el municipio de Caborca. También podemos encontrar otro tipo de fósiles, como los de vertebrados. En el caso de la imagen de la derecha, este pertenece a Equus conversidens, el cual fue encontrado en el municipio de Rosario.